buenas tardes a nuestros seguidores de Sábado 17 TV. Muchas gracias por estar aquí en el canal de nuevo. Bienvenidos a un evento más, a una cobertura de estas que hacemos por toda la Comunidad Valenciana, por toda España si hace falta. Y en el día de hoy estamos en la localidad de Foios para cubrir el evento del fútbol relacionado con el Mundial. Porque hoy estamos en la localidad de Foios para recibir a nada más ni nada menos que Ferran Torres. La persona que nos catapultó a la final del Mundial y nos hizo ganar el Mundial y mandó a Argentina para su casa. Y hoy estamos aquí para recibirlo porque va a venir aquí a hacer un discurso en conmemoratoria a esta gran experiencia y este gran triunfo de los españoles en su conjunto. Y como podéis observar, la verdad es que bueno, el evento empieza a las 6:30, son las 5:30 más o menos, y ya podemos ver cómo la cola de gente, de los fans, los fanáticos del fútbol, los amantes de la selección española, están aquí haciendo una cola prácticamente interminable, y eso a una hora de empezar el evento. Y pues nada, como siempre os estamos acostumbrando en el canal, en eventos como este tan populares, os vamos a deleitar como siempre con esas entrevistas que tanto os gustan. Así que si queréis más eventos como este, no os olvidéis siempre de darle al botoncito de suscribirse, a darle al like, y pues nada, vamos a continuar con las entrevistas. Vale, y para conmemorar estos eventos una vez más, como os tenemos acostumbrados, tenemos las entrevistas del pueblo, de la gente, de los fans. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo te llamas? Mario. Mario, ¿a qué has venido hoy, Mario, a Foios? ¿A qué has venido? A jugar un partido de fútbol. Pero, ¿y qué pasa aquí? ¿Por qué hay tanta gente aquí, Mario? ¿Por qué hay tanta gente? Se ve que hemos ganado un mundial o algo de eso. Sí, ¿verdad? Y va a venir hoy una persona, ¿no? Creo que va a venir una persona un tanto especial, ¿no? Ferran Torres. Ferran Torres, ¿quién es ese tío? No sé, uno que marcó el gol que mandó a Argentina para su casa, ¿puede ser? Sí, el que al enanito hormonado ese lo dejó un poco fuera, ¿no? ¿Pero tú eres fanático del fútbol? Yo sí, hombre, claro. ¿Tú con quién ibas? ¿Con España o con Argentina? En España, hombre. ¿Y qué opinas de toda la controversia esta? ¿Cómo han reaccionado los argentinos? Muy mal, son muy mal perdedores. No saben hacer nada en esta vida, solo las milanesas. Y una pregunta, ¿tú qué estás haciendo cuando Ferran Torres marcó el gol que fue decisivo para ganar este mundial? Yo estaba en mi pueblo, en Faura, y celebrando la muerte. Y celebrándolo. Muy bien, me alegro mucho. Pues nada, ¿vas a estar hoy aquí dentro para ver a Ferran Torres? Intentaré, porque tengo primero que ganar un partido y luego intentaré venir. Es que cada uno tiene sus propias batallas, cada uno puede ser el héroe de su partido, claro, como Ferran Torres, claro, como Mario, así que todo el mundo a jugar al fútbol. Yo soy el héroe de mi vida. ¿Así has visto qué palabras más motivadoras? Pues nada, Mario, muchas gracias y a ver si nos vamos viendo por ahí. Dale, venga, hasta luego. Bueno, apenas 3 minutos con las puertas abiertas y hay una estampida de personas haciendo cola para llegar lo más cerca posible del escenario, para poder ver lo más cerca posible a Ferran Torres, goleador de la final de la Mundial de 2026 de fútbol que ganó España. ¡Julián! Te has dicho perdón. ¿Qué? Te has dicho perdón. ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Noah. ¿Habéis venido? ¿A qué habéis venido hoy? ¡A ver al tiburón! ¡A ver al campeón del mundo! ¿Os referís a la persona que marcó el gol, que mandó a Argentina para su casa? ¡Al nuevo ¡Sí! ¿A ese mismo? ¡Sí! ¿Vosotros qué estabais haciendo en el momento que Ferran Torres marcó ese gol? ¡Celebrar como cabrones! ¿Y qué opinas de la reacción de Argentina por perder este mundial? Llevan matando a patadas a toda la selección que les han pasado. ¡A tomar por culo! ¡Parecía una guerra civil! ¿Os gusta la selección española? ¡Me ¡Le amo! ¿Amáis España? ¡La amamos! ¡Viva España! ¡Viva! Muchas gracias, chicos. Bueno, continuamos con el evento, la reunión de Ferran Torres con el fandom del fútbol en España del Mundial, y en este caso vamos a continuar con esta aglomeración de personas. En este caso estamos con Marta de Alboraya. Con Marta de Alboraya. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿A qué has venido hoy aquí, Marta? A ver a Ferran, el que marcó el gol. El que marcó el gol, ¿te refieres al que mandó a Argentina para su casa? Sí. Y una pregunta, Marta, ¿qué estabas haciendo tú cuando Ferran marcó ese gol? Estaba en casa con mi marido viendo el partido. ¿Y qué sentiste cuando viste ese golazo? Buah, no sé, volver a revivir lo del 2010, volverlo a ver en el minuto 106, o sea, y que ellos hayan llegado a la final después de 16 años, que pensábamos que nunca lo íbamos a conseguir y se ha conseguido.
esta selección ha sido sorprendente para mucha gente. Sí, la verdad es que sí, además gente muy joven, con mucha cabeza, siempre han sabido llevarlo hasta y meter goles y que han sabido lo que es la deportividad, no como Argentina. No, porque ¿qué opinas de la reacción de Argentina por perder este mundial ante España? A ver, muy mal, en parte Messi era su último mundial y debería haber hecho de otra manera cuando haber aplaudido a España. Ellos no hicieron nada, Más deportividad, más deportividad. mucho más, y sobre todo Messi, que era su último mundial. Pues nada, disfrutar, ¿eh? ¡Que viva España! ¡Viva España! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Volvemos otra vez! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Otra vez, la última del ensayo! ¡Vamos! ¡Ay, follos! Fin de esta terra y protagonista de una página inolvidable de la historia del fútbol español. Hoy Follos no recibe a un futbolista, hoy Follos recibe a uno de los suyos. Porque Ferran no solo marcó un gol, porque el gol que hizo campeón del mundo a España, marcado sobre las 23:15 horas del día 19 de julio y cuando la prórroga alcanzaba el minuto 106, es historia de nuestras vidas. Por eso, ni un minuto más de esperar. Lo tenemos aquí. Está con ganas de subir. Aquí está. Ahí lo tenéis. Ferran Torres. El fútbol electrónico tropical. Disfrútalo, Ferran, disfrútalo, esto es tuyo. Ya lo estoy haciendo, Esto es tuyo, tío, Muchas esto es gracias, tuyo. muchas gracias a todos por venir. ¿Cuánto quieres a tu pueblo, Ferran? Muchísimo, la verdad que allá donde voy siempre digo que soc de Follos y la verdad que me fa sentir molt orgullós. Estan molt orgullosos de la teua gent està molt orgullosa de tu, però sempre allà on vas eres Ferran Torres de Follos, eres Ferran de Follos, sempre. Sempre soc el follero, sempre, i sempre en orgull. Com és el teu poble? Jo he vingut avui per segona vegada en la meva vida, no havia vingut mai, i he vingut avui. Com és el teu poble? Com és el teu... On estava el teu col·legi, on donaren les primeres patades? Bueno, Com és Follos? Follos és fàcil de resumir, és el poble perfecte, perquè jo així sempre a la gent que he portat així sempre han estat encantats i la veritat que per a mi és un honor tornar així sempre que puc, perquè en l'agenda que tinc sempre és difícil i per a mi també és un orgull que vindré així avui i tindré tota aquesta gent així per a mi. El teu col·legi, a quin col·legi anaves? Bueno, jo vaig anar a l'Institut de Follos a partir de tercer de l'ESO. Hi ha molta gent de l'Institut de Follos? A veure! És antic company vostre, És company vostre, Sí, també sóc un privilegiat de créixer any tras any el meu campus personal, que el fem així al Polideportiu de Follos, que cada any ens superem i s'anem a convertir en un dels millors campus del món. Mira, un detall que m'ha dit molta gent és que podies fer el campus, no sé, a Madrid, a València, avui en dia a Nova York, que és la teua nova ciutat. L'altre dia vas fer la treta d'honor en un partit de béisbol. Com va quedar la cosa? Estigueres còmode o era prou complicat? Bueno, era complicat, però ho vam resoldre fàcil. M'imagino que per ti seria un orgull tremend, no? Tot el que estàs visquent a Nova York, a tot el món, perquè ara ja eres molt més reconegut que abans. La teua fama és de molts anys darrere, però m'imagino que avui en dia
ja estàs percibint que la realitat, Ferran, és molt gran, Sí, la veritat que a dia d'avui jo crec que encara no som ni jo ni l'equip conscient de lo que hem aconseguit, de l'alegria que hem aportat al país, independentment de tot el que estava passant. I bueno, és algo que vaig a necessitar temps per a digerir i bueno, què millor manera de celebrar-ho que en el meu poble. Dime el nom, o diu el nom de 3-4 amics o amigues de la teua infància i a la teua vida que estan per així segur. Sí, estan allà, ja els tinc fitxats. Quins són? Allí, el de la gorra que està d'esquenes, que no me presta atenció. Home, per l'amor de Déu, qui és? Ese d'ahí, Vicent Roig. Vine para acá, sí, pucha, per favor. Sí, tens que punxar. Si no, vaig ser jo, Sí, té que punxar. O puches tu o vaig ser jo. Hi ha un altre? I li dona vergonya. No, crec que ja està. L'amic Vicent, vine para acá, sí, Vicent Roig. Vinga, un fort aplaudiment per a l'amic de Ferran. Però fort de veres. Menuda encerrona. Però què fem? Benvingut, Vicent. Fica't ahí. Ara té que... Però te fas cap arrere, no te faig cap arrere, tira, teu. Fica't pa acabar. Escolta, m'han dit que estaves amb molta il·lusió de fer-li una pregunta davant de tot el poble. Sí, això m'han dit. Què li volies preguntar o què li diries avui al teu amic, o millor, què vas sentir en ese minut, en ese moment, en el que el teu amic Ferran, el teu amic de tota la teua vida, de tota la vostra vida, del teu poble, va fer el gol que ens feia campió del món? Bueno, bona vespre a tots. Lo primer que vas pensar, bueno, que van pensar tota la família i els amics, és que no s'havia donat compte de la que acabava de liar. Tu amigo Ferran! Están locos por aplaudirle. Vente un momento, ven. Dinos... Coge. ¿Sabías que ibas a marcar el gol de la final? O dicho de otra manera, ¿cómo se duerme la noche anterior de una final al mundial? Bueno, al final nosotros lo llevamos bastante de forma natural. Estamos acostumbrados a jugar partidos de alto rendimiento, pero vaig a parlar en valencià que me sent més còmode, Per mi, perfecte. I bueno, però sí que és veritat que el matí del partit tinc un grup de WhatsApp amb els meus amics, la meva família, i li vaig manar una foto perquè jo sabia que ells estaven més nerviosos que jo i li vaig dir que estigueren tranquils, que tenia el feeling de que avui anava a ser protagonista en la final. ¿En serio? Los amiguitos, y la familia, que bien, ya lo sabíais, y nosotros todos ahí. Bueno, y aunque esa noche dormirías poco, ¿cómo se duerme, Ferran? Al revés, vaig dormir les meues 9 hores, que jo sempre m'agrada dormir molt, i és que tampoc tenia en ment que el dia després era la final del Mundial. Per mi era un dia normal, en el que, al revés, estava més prop de les vacances. Vinga, cada un a lo seu, cada un a lo seu. Bé, i arriba el partit i es crida Luis de la Fuente. No m'agradaria passar per damunt del nom de Luis de la Fuente sense que mos digues alguna cosa, no? És un home que a mi em pareix que és un poc com tu, que és de la gent que té que treballar molt cada dia, no per a demostrar, sinó per a seguir en la senda de les coses ben fetes, no? Un home amb molt compromís i a mi me pareix que se pareix un poc a tu. ¿Cómo es el técnico? Bueno, al final son dos personas que se mogan per la fe de lo que creiem, que crec que és algo que ens motiva a seguir treballant, a seguir millorant. Les coses podran ir millor o pitjor, això el resultat no depèn d'uno, però el que sí depèn de nosaltres és donar-ho tot sempre, i crec que és un entrenador que ho ha donat tot i ens ha demostrat la confiança en nosaltres. Un fort aplaudiment per a Luis de la Fuente, que ens ha fet a Ferran gran, i a tot l'equip, perquè sin l'equip, evidentment, no n'hi ha gol i no n'hi ha futbol. Vas entrar al camp, te diu el míster avant,
tú tenías ahí esa ilusió, tenías que fer el gol. Te faltava el gol del Mundial perquè havia arribat, però te'l van llevar. Però ese era el gol de la història. Tu saps que el teu nom es queda per a sempre. Però el moment d'entrar al camp, Ferran. Bueno, estàs més nerviós quan estàs fora que quan estàs dins. Una vegada vaig entrar al camp, els nervis de ser una final del Mundial s'olviden, simplement te dediques a estar concentrat en la teva feina i és el que vaig fer. A mi, si me preguntes, en el moment no sabia que era una final del Mundial. Al revés, jo estava disfrutant com un xiquet xicotet, perquè al final viure este tipus de partits no es vius cada dia, entonces no pots desaprofitar la ocasión, simplemente es que disfrutarla. El gol. Com és el gol? Com és l'oportunitat? Com és l'ocasió? Te das compte abans de que va dins? O sea, eres conscient de que ese valor va dins sí o sí? Bueno, quan el valor se'm queda botant ahí, la veritat que ja vaig escoltar una vegada quan Iniesta marca el gol que ell va dir que el món se li parà. Pues ara entenc les seues paraules, perquè jo per un moment vaig sentir com que estàvem el valor i jo soles, i quan se me queda ahí, o sigui, ja ho vaig dir en la roda de premsa després del partit, vaig sentir una força que no havia sentit abans, i per a mi va ser el gol de tot un país, de la il·lusió de tot un país. A mi em paregué com a tota aquesta gent que reaccionen al teu comentari, un moment molt emocionant quan fiques el gol i beses l'escut de la selecció del teu país, d'Espanya, i després quan t'agafes el micròfon les primeres paraules és dedicar el gol als 47, 48, 50 milions d'espanyols que eren campions per segona vegada consecutiva, i en esta ocasió amb el teu protagonisme, perquè tu eres conscient de que t'has quedat per a sempre. Sí, bueno, jo sempre ho he dit, soc valencià, soc espanyol i com a futbolista crec que som afortunats perquè hem aconseguit unir a tot un país durant 50 dies, tots tenint la il·lusió de veure-nos guanyar el Mundial, i això és algo que no té preu. Bé, tu eres un home prou tímid, a mi me dona la sensació prou discret. En el camió de la celebració, en l'escenari de la selecció, Rodri va intentar que parlares i que digueres alguna cosa, allí no digueres ninguna, però avui estàs prou bé, te trobo prou fi. Pues vas a aprofitar per a preguntar-te què te va dir la princesa Leonor, perquè te'n va dir algo, m'han dit que és si te tallares o no el moño. Te havies promès que t'ibas a tallar el moño, però la pobre te va parlar i tu anaves amb tanta vergonya que passares ràpid. Jo crec que aquesta resposta no la tinc que fer jo. Pregunta si volen que me talli el moño. Ni per el gol, ni perquè lo diga la princesa. Hasta la abuela està dient que no. La abuela diu que no. Mira la abuela. La abuela, qué bonita la abuela. ¿Es tu abuela? Sí. Vente conmigo. Vámonos, Kiscam, vámonos. Pepe, enhorabona, rei. Gràcies, senyor. ¿Es vostè molt feliç? Sí. Me queda poco, pero de momento no. ¿Pero qué coño li queda poc? El seu net on pensa? Porta dient 10 anys. Sí. Porta dient 10 anys. Mon pare i ma mare fan el mateix i tenen 90 anys. I estan tots els dies que se moren. Jo penso que no. Escolta vostè, però que no sap que el seu tornarà con una altra Copa del Món? I estarà vostè? No, me parece que no. Oye, pero que no la Copa o que no estará. No, hombre, no, que no va a estar. Un fuerte aplaudiment per als vuelos, per als yayos de Ferran. Este tío nos ha hecho campeones del mundo. Y ahí están sus abuelos, su familia, su pueblo y un par de cojones. ¡Sí, señor! ¡Vamos! Le pedí a Dios hacia Arabia, le pedí a Dios hacia Arabia que le concediera un gol que le había anulado, y ahora en el partido definitivo llega el de Pollos para marcar el gol que nos puede dar la Copa del Mundo, el gol más importante de su carrera. Lo celebra Ferran, que se bese el escudo. Nosotros te vamos a besar los gorros, Ferran. Marca España 1, Argentina 0, el gol de Ferran. Y cómo lo ha luchado Nico, y cómo ha remarcado un gol.
ha sido nombraros a vosotros y ha llegado el tanto de Ferran Torres. Gol de España, España 1. Ahí está el gol de nuestro Ferran Torres. España 13 minutos de la Copa del Mundo. Increíble Ferran, que ha dado dos remates al larguero, le anularon un gol, lo está intentando, saliendo del banquillo, cambiando partidos, asistencia a Miquel Merino, se lo merecía. Qué mejor que marcar el gol, el primer gol en tu mundial, un gol en un mundial. Muchísimas felicidades, siéntate. Ahora te hemos puesto a la sombra y todo. ¿Quieres agua? Un poquito de agua. Bueno, yo creo que te tienes que cortar el pelo, ¿eh? Bueno, no voy a entrar en detalles, pero sabéis que además es el jefe de peluquería de la selección española. El que él dice les corta el pelo a todos. Se fue para allá y cortó 12, 13 cabezas. Pero coño, lo único que dejó guapos a este, ¿os dais cuenta o no? Bueno, habrá más guapos, habrá más guapos seguro. Bueno, pues Ferran, de verdad que nos hiciste... Bueno, es que no lo vas a saber nunca, ni tú ni nosotros, porque ese momento toda la gente anónima se abraza. Todo el mundo nos abrazábamos en los lugares, en los bares. Es como la noche de Reyes y luego al final te daré una pequeñita sorpresa, porque yo creo que es Melchor, Gaspar, Ferran y Baltasar, porque nos ha dado una noche que no olvidaremos nunca, que es valenciano, como tú, como tú, como tú, como tú y como nosotros, y además es ¿de dónde? Seguro, ¿no? Venga, aquí vienen tus amigos de Bombay, que tienen ganas de verte y dedicarte una canción. Adelante, por ahí los teníamos. A Javi, vale, en nada vendrán y los saludaremos, pero es verdad que primero tenemos por ahí al alcalde. Mira, yo siempre se me acaba yendo el guión. A la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Foios, als que tenim que donar-les gràcies per fer-ho possible. A la regidora d'Esports i també a l'alcalde de la població, a Sergi Ruiz. Reclamem la presència dels dos. Avant i moltíssimes gràcies. Benvinguts. Què tal, regidora? Com estem? Alcalde, molt bona vesprada si estem. La regidora, sí, clar que sí, avant, regidora. La regidora d'Esports i el senyor alcalde volen dir unes paraules d'alegria i de celebració. Gràcies. I gràcies a l'Ajuntament per fer-ho possible i per ficar tots els mitjans perquè tota aquesta gent pugui estar avui així. Avant, quan vulgueu. Bona vesprada, Foios! Per fi, estem així. Avui vivim un Per favor, si sou tan amables, 5 minuts de silenci, escoltem a les autoritats i continuem. Ja d'escoltar a tot el món. Moltíssimes gràcies, gràcies de veritat. Avui vivim un d'eixos dies que es quedaran per sempre en la nostra memòria. No sols perquè rebem un campió del món, sinó perquè rebem un dels nostres. Hi ha dies que venen i passen, dies que simplement ocorren, i n'hi ha d'altres que es queden per sempre en la memòria d'un poble. El l'9 de juny de 2026, de juliol de 2026, és ja un d'eixos dies inesborrables per a Foios. Aquella vesprada, a milers de quilòmetres de casa, en el minut 106 d'una final del Mundial, un jove del nostre poble va marcar el gol que va fer campiona del món la selecció espanyola. I durant uns instants, Foios va estar el centre del món. No tots els pobles tenen la fortuna de veure un dels seus arribar tan lluny, i encara menys que el seu destí hagi estat el de marcar el gol decisiu del Mundial. Com a follers, sentir-nos orgullosos no significa atribuir-nos cap mèrit. El mèrit és de Ferran, del seu treball, del seu talent, de la seva constància, de tots els sacrificis que hi ha darrere d'una carrera com la seva. Però l'alegria, l'emoció i l'orgull legítim de veure fins a on pot arribar un dels nostres, això sí que és un atribut de tot un poble. Ferran ha escrit una de les grans pàgines de la història del futbol i, en escriure-la, ha deixat el nom del nostre poble unit per a sempre a aquella gesta. Aquell gol no desapareixerà amb el pas del temps. Continuarà en les nostres converses i en la memòria dels xiquets i les xiquetes que quan siguen adults contaran als seus fills que ells
també estaven així. Un jove de Foios ha arribat a la cim del món i tot un poble ha sentit que l'acompanyava en eixe camí. Ferran, gràcies a tu, avui Foios també se sent campió del món. Benvingut a casa! Moltíssimes gràcies a Emma García, regidora d'Esports, i a l'alcalde Sergi Ruiz, que en nom de tot el poble i de l'Ajuntament volen fer entrega d'un quadre, una foto espectacular. Quina meravella, quina copa més bonica! Quina copa més bonica! I demanem per favor als demés components de la corporació municipal que pugen un moment per a fer-se una foto de record. En Ferran, sí. I un altre. I si ja és gran de veres. Molt bé. Vinga. Dus, el rotulador. Espereu. Lo ha firmat per al seu poble, per a la seva gent, per a Ferran de Foios! I ara una camiseta també de la selecció. Porta una estrella o dos? Es falta una, tenim que comprar-la, que ja té dos. Esta no és? Anem a veure, què ha passat? Espera't un moment. Tenim la de dos, tampoc? No, ja se la fiquen de mà, no passa res. Ah, tenim la de dos! Primícia! Són dos voltes campions del món! Espanya! Ay, os quiero. Vamos. Arriba. No se oye nada. Los de la sombra, que estáis más frescos. Ferran. Que nos contéis cómo vivisteis el gran gol, la gran noche, el gran día para la historia, para siempre de Ferran. ¿O qué le dirías? Bueno, lo primero, Ferran, en nombre del grupo, bueno, de todos, nosotros te conocemos hace muchos años, ya lo sabes. Y juntos vivimos cosas, bueno, como aquella Copa del Rey que ganamos en Valencia, bueno, muchas cosas, ¿no? Y entonces pues tenemos, bueno, una amistad especial que nos ha hecho seguirlo desde siempre, como valenciano que es, y como de Foios, ¿no? Y sentíamos una cercanía. Yo creo que toda la gente que hay aquí siente una cercanía especial cuando te ve jugar, ¿no? El valenciano de Foios, ¿no? Un aplauso para Ferran ahí. ¡Venga, Ferran de Foios! ¿Sí? Venga. Y bueno, yo especialmente lo viví en el aeropuerto de Mallorca, que estábamos ahí de viaje y la verdad es que fue una locura el aeropuerto, Ferran. No te imaginas la gente esperando al avión y yo creo que los pilotos retrasaron el vuelo cuando te lo juro, hubo la prórroga, retrasaron todos los vuelos y al final pudimos vivir la final y tu gol fue increíble. O sea, había un mogollón de culturas ahí dentro del aeropuerto, un mogollón de gente de otros países y sentimos un orgullo muy especial cuando marcaste el gol, tío, de verdad. Y además un golazo, ¡Más aplausos, ahí arriba! Yo creo que lo bonito también de esto es ver como gente de Valencia que sale de los pueblos, cómo se le ocurra y cómo tienen un esfuerzo y un trabajo día a día, una dedicación para cumplir un sueño. Oye, hay un montón de gente que son más pequeños, que aún tienen muchos sueños que cumplir y creo que es una motivación poder tenerla aquí como ejemplo para que todos ellos puedan cumplir también sus metas. ¡Qué bonito, sí señor! Valencians per el món, triunfant. Yo quiero poner en valor, aparte del tema futbolístico, muy bien, intachable, hoy en día en este mundo polarizado en el que vivimos, ¿no? En el mundo real, donde estamos aquí mirando nuestra cara, en el mundo irreal, que son las redes sociales, medios de comunicación, todas las plataformas, la gente que tiene exposición como nosotros, que está con un foco constante a la crítica, a la cancelación, que tú salgas con naturalidad y no ocultes tus creencias, no ocultes tu patriotismo
es algo que nos representa y que de verdad representa a tu pueblo, representa a tu país, y desde aquí queremos agradecértelo y que sepas que desde Mumbai te respetamos, ¿verdad? ¡Ole! ¡Ole! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Bueno, antes de que empecéis a cantar contigo, cantar. Vale, vamos. Nada puede, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo. Me correría el mundo entero, pasaría todo el tiempo mirando el firmamento, con tus dedos tapando el sol. Solo si es, me perdería luna, caminaría de tu mano, y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Vosotros, contigo recorrer, pasaría todo el tiempo, solo si es contigo me perdería, caminaría de tu mano, y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor, solo si es contigo, solo si es contigo, solo con Ferran. ¡Qué buenos son Bombay y qué valencianos! Venid para acá los tres, Ferran, venid para acá. Familia, qué tarde más bonita. Gracias por el regalo que nos has hecho, querido. Porque nuestros corazones, nuestra vida, nuestra historia será diferente después de ti. Porque a los que amamos el fútbol, a los que amamos a nuestro país, a nuestra comunidad y a nuestro querido Valencia, como no, nos has hecho muy felices. Y por ejemplo, hoy te has llevado un reconocimiento más que merecido. Esta mañana he estado en el Palau de la Generalitat, donde el presidente Juan Fran Pérez Llorca te ha nombrado embajador a nivel mundial de la marca Valencia. ¡Felicidades, Ferran! Y ha confirmado que también junto a Grimaldo, nacido en la Pobla de Vallbona, gente de la nostra terra, de ahí al costat de la Pobla de Foios, han sigut campions del món, es donaran el 9 d'octubre la màxima consideració de la Generalitat Valenciana. Felicitats, amic, felicitats. Com te sents de ser ambaixador de tota la cultura, el patrimoni y la identidad valenciana en España y al món, Ferran? Bueno, siempre es bonito que te reconeguen en Valencia, en la comunidad valenciana, en el poble, pero esto es algo que para mí es una motivación para seguir representando de la manera tant com a València, com a la comunitat valenciana, com sobretot al poble de Foios. Quan vols a tota esta gent? Moltíssim, i sobretot moltíssimes gràcies per vindre, per estar així independentment del calor, que significa molt per a mi. Moltes gràcies. Alguns han arribat a la 1 del migdia i ja estaven així, i avui fa molta calor. Jo t'he dit abans que eres el nou rec Murat, però la teua família és molt important, ton pare, ta mare, la teua gent, tot el món, els teus abuelos, però hi ha una persona molt especial en la teua vida, perquè tu vols que sigui aixina i ella també, que és la teua germana Arantxa. A mi m'agradaria, Arantxa, que vingueres. Jo te necessito així. Arantxa, deixa el quadre i puja, per favor. Tenim que fer-nos una foto amb la germana mediàtica que té Ferran. Vinga, Arantxa, vine per així. Un fort aplaudiment. Ella és molt important a la vida de Ferran. Moltíssim. Moltíssim. Els dos són prou importants en la vida de cadascú i això ens agrada moltíssim. Un rey mago con un balón y con medalla de oro es para ti, para que lo tengas toda la vida, para que tingues el record d'este acte, de la teua gent i de lo que els valencians i els espanyols estarem sempre agraïts. Tu representes l'esforç, el compromís
i l'alçar-se cada matí per a fer les coses millor. Eres molt gran, visca la mare que t'ha parit, visca Follos i visca Ferran! 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 Venga, una foto. Vine, a ver si pueden hacerles una foto. ¿Ya vais? ¿Sí? ¿Vos? Claro, Ferran es el más gran. Al revés, Ferran, como has dicho tú, nos han dicho que al revés. Has dicho tú, Tota la gent fes el fent d'eixina. Tot el món. Que es note que esteu ahí. Vinga, perfecte, perfecte. Vinga, felicitats! Follos! València, Espanya! Gràcies! Són campions! Hello Ferran! ¡Ah! A ver, ponte ahí. Que lo oigas mejor. Que lo quiere oír así cerca. ¿Cómo es? Y es nuestro campeón, Ferran. Y es de... Visca Ferran y visca Follos. Enhorabona, campeón. Enhorabona y gracias. Mil vegades gracias. Muy sorprendente la ovación hacia Ferran Torres. Acabamos de vivir las declaraciones de Ferran Torres. La gente está emocionada, gente gritando, gente llorando. Se acaba de ir, la gente ha ido corriendo a intentar verlo, pero no han podido pillarlo. Hemos tenido más o menos una horita de declaraciones de él, donde ha dejado claro que es de Follos, que se siente valenciano, que está muy orgulloso, y toda esta gente ha estado aquí por él. Vamos a ver esta gente. ¡Hola, buenas tardes! ¿Por qué habéis venido? Para ver a Ferran. ¿Qué? ¿Cómo os habéis sentido después de ver a Ferran aquí en vivo y en directo? Muy emocionados. ¿Vosotros habéis quitado Ferran Torres? Hombre, los primeros. ¿Qué estabais haciendo el momento en el que Ferran marcó el mundial, el gol que nos hizo ganar el mundial? Pues yo estaba en casa de unos amigos y cuando lo marcó yo me tiré al suelo con uno y empecé a gritar. Es verdad que este gol ha unido a toda España, pero también desde Argentina no hemos tenido un recibimiento muy bueno, que digamos, ¿verdad? No, la verdad es que no. Pero bueno, llorar a la llorería. ¿Qué pensáis de la reacción de Argentina después de haber perdido el mundial y haberse ido a su casa prácticamente llorando? Pues muy poco deportiva, la verdad. El Paredes se puede ir un poco a tomar por culo, pero bueno. Un poquito más de deportividad, ¿verdad? Que hace 16 años que ganamos el mundial. Exacto, claro que sí. Entonces, ¿cómo os sentís ahora que habéis podido ver a Ferran Torres en vivo y en directo? Pues una lástima no haberlo visto más de cerca, pero bueno, lo hemos tenido ahí. Nada, chicos, muchas gracias por ser fanáticos del fútbol, por ser seguidores de la selección española, y dentro de 4 años más y mejor. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Vamos! Para continuar con las entrevistas tenemos, por fortuna, a gente de aquí local, del pueblo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Quiénes sois? ¿Sois de una organización? ¿Sois de...? Les filles de María de Follos. Vale, ¿es verdad lo que ha dicho Ferran de que este es el pueblo perfecto? ¿Qué opináis? Sí. ¿Lo que tiene este pueblo que no tenga otro, macho? La gent de Follos. Bueno, ¿qué sentís después de haber podido ver a Ferran en vivo y en directo, después de toda la ovación, toda la emoción que habéis vivido desde que marcó ese gol del Mundial? Un privilegio. Claro. ¿Estáis contentas? Sí. La verdad que sí. ¿Os ha gustado verlo aquí en vivo y en directo? Sí. ¿Qué estabais haciendo en el momento en el que Ferran marcó ese gol que nos hizo campeones del mundo? Claro, la Plaza del Pueblo. Y una pregunta, ¿qué opináis de todo el revuelo que ha habido con la reacción de Argentina después de haberse ido a casa prácticamente llorando después de perder la final? No saben perder, no saben mucho hacer las cosas. Un poquito más de deportividad, ¿no? Sí, no saben perder. ¿No estáis orgullosas de ser de Follos, no? ¡Hombre! Bueno, chicas, muchas gracias y que viva España. ¡Viva! ¡Y visca Follos! ¡Viva! Gracias. ¡Y visca el Espuri! ¡Visca! Gracias.
Bueno, y para finalizar, como siempre os tenemos acostumbrados, tenemos la colaboración de Protección Civil, ese recurso personal de personas que hay detrás siempre de los eventos que tanto nos gusta disfrutar. Y como siempre, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tu nombre? Martín. Martín. ¿Protección Civil de Follos? No, de Moncada. Aquí en Follos no existe agrupación, entonces a través del Ayuntamiento de Follos se pusieron en contacto con nosotros y hemos venido pues 5 agrupaciones de 5 poblaciones colindantes. Y tú eres coordinador general, eres de... Y para que la gente que nos esté viendo, pues la que es aficionada al fútbol y demás, que simplemente pues vienen aquí, disfrutan del evento, ¿qué puede suponer para ti, para tus compañeros, un evento como este? Sí, bueno, no por nada, pero ya estamos acostumbrados a este tipo de eventos. De hecho, estamos ya preparando el Mundial de Motociclismo de Cheste, donde allí se juntan 200.000 personas, con lo cual, o sea, este tipo de preventivos, si te has dado cuenta, hay seguridad, hay sanidad, hay servicio de protección civil, seguridad privada, policía local, o sea, que es un servicio muy preparado, donde ha habido un plan de emergencias específico y la verdad es de que ha estado bastante controlado. Sí, porque aquí, de hecho, puntualizando, tiene gracia que digas los de Cheste, porque precisamente venimos de Cheste. Somos de Cheste nosotros y hemos grabado también el Mundial allí y hemos también contado con la colaboración de Protección Civil. Pero sí que es verdad que aquí cuando hay tantas personas, es verdad que coordinar a tanta población en una emergencia, cuando hay una situación en la que hay que actuar de forma puntual, y vosotros siempre estáis ahí como cubriéndonos las espaldas, ¿verdad? Sois la cara no visible, pero que siempre es muy importante que esté. Sí, la verdad es que sí, no hay ningún acto lúdico como el de hoy, ya sea preventivo o festivo, donde no esté Protección Civil. Luego existen excepciones como las emergencias, la última gran emergencia fue la Dana, donde participamos más de 1.500 voluntarios de Protección Civil de toda España, que se coordinaron desde aquí, desde el Hortanor, y la verdad es que, bueno, pues siempre que hay algún tipo de eventos de este tipo, cuenta con nosotros. Bueno, Nachi, quería daros las gracias desde nuestra comunidad a vosotros y a todo vuestro equipo, que siempre sois, es lo que digo, sois la cara no visible, pero que siempre sois muy importantes, vuestra presencia es muy importante y muchas gracias. Muchísimas gracias por darnos visibilidad. De nada. Y ahora estamos aquí con José, que nos va a dar un poco una perspectiva un poco de backstage, un poco detrás de estos eventos que tanto emocionan a la gente. Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tú, dime qué funciones realizas hoy aquí. Pues hoy, por ejemplo, yo era el encargado de la música de todo el evento, era el DJ, y nosotros llevábamos también el tema de los efectos, disparos de confeti, CO2... Para que la gente, porque nosotros cubrimos eventos de toda la Comunidad Valenciana, nuestros seguidores están acostumbrados a vernos en eventos muy grandes, pero pocas veces hemos conseguido, pues detrás de bastidores, un poco entender qué puede suponer montar algo de este calibre. Vosotros sois una empresa, ¿no? Y ¿qué tipo de eventos podéis hacer? Igual que habéis cubierto lo de Ferran Torres hoy, ¿qué otro tipo de cosas hacéis? Sí, pues musicales, orquestas, eventos para otros artistas, Kiko Rivera, Bustamante. Hoy aquí además hay muchas empresas porque Excelsior Producciones, que es la que se ha encargado de toda la producción, pero bueno, aquí hay mucho trabajo, cámaras de directo, como comentaba, efectos, pantallas. ¿Y es verdad que vosotros esto lo movéis de sitio, lo lleváis de un sitio a otro? Correcto, sí, además este montaje en concreto, este cambio de escenario, ayer mismo estaba haciendo una orquesta y mañana mismo sigue, y además este mes que estamos y agosto que todos los días está saliendo, sí. Y la verdad es que para que la gente lo entienda, hoy ha venido Ferran Torres, a veces hay artistas delante de las cámaras, pero hay una gran dependencia de vuestro servicio, ¿verdad? Hay una gran dependencia de que vuestro trabajo sea un buen trabajo, ¿verdad? O sea, tenéis una gran responsabilidad. Correcto, sí, porque además un evento como el de hoy, esto es una vez en la vida, o sea, tiene que salir todo perfecto. Ya ha salido perfecto, debo decir que ha salido perfecto, está muy bien. Para que la gente os pueda conocer, ¿de qué empresa sois? ¿Cómo os llamáis? Bueno, nosotros trabajamos para Excelsior Producciones, nosotros somos grupo Las Campá y bueno, pues eso, le proveemos de pues, todo tipo de pues, efectos, discomóviles, DJs. Bueno, ha estado muy guapo, muchas gracias. La música ha estado muy buena. Gracias. Sobre todo esa de Nino Bravo, muy bien, muy bien. Buen toque, buen toque. Gracias, muchas gracias. Nada, gracias, José, nos vemos. Gracias. Y para finalizar tenemos al alcalde de Follos, el alcalde del poble de Ferran Torres, el alcalde que està present amb tota la celebració que hem viscut així. Hola, què tal, Sergi, com estàs? Molt bé, bueno, ara ja això ha passat, pues la veritat és que millor, prou més tranquil. Una pregunta, porque he entrevistado a varias personas ya por aquí y varias coinciden con Ferran que dicen que es el mejor pueblo del mundo. ¿Qué tiene este pueblo que no tengan otros? ¿Por qué la gente está tan a gusto, les resulta tan agradable? Pues m'imagino que la resposta és
que la gent se sent orgullosa d'estar en el poble i per això diu que és el millor poble del món. És l'única explicació que trobem, perquè evidentment Foios és un poble que té els seus atractius, de dimensions reduïdes, però jo crec que el que té de diferent és la gent orgullosa de viure en un poble com el. Muy acogedora, ¿verdad? També, sí, la gent que ve de fora sempre ho ha dit, que Foios és un poble que de seguida acull, que de seguida té les portes obertes per a qualsevol persona que vinga de fora, inclús les persones que venen recent nouvinguts, que venen, s'instal·len a Foios, el que destaquen en primer lloc és això, que és un poble molt acollidor i que de seguida troben el seu lloc. Sí, sí. Y desde el ayuntamiento y también desde tu posición como alcalde, ¿qué se siente en estas épocas en las que Foios puede estar de renombre, con la figura de Ferran de frente? ¿Qué se siente desde la administración, desde tu figura como alcalde, al estar tan popularizados, tan en la boca de las personas? Bueno, a veure, jo podria dir que emoció, orgull, però també, sobretot, la responsabilitat d'estar al front d'un poble que ha d'estar a l'altura de l'expectativa que s'ha suscitat, i evidentment l'expectativa que s'ha suscitat al voltant del nom de Ferran i de la figura de Ferran és molta. No, está claro que está a la altura, está a la altura. La gente está muy satisfecha con vosotros, la verdad es que sí. Estar a l'altura del que ha ocorregut i del que hem pogut celebrar avui en ell, homenatjant-lo, rebem-lo en el seu poble després de que hagi sigut el gol clau en el Mundial i molt satisfets i molt contents. Pues nada, Sergi, muchas gracias por presidir esta celebración, muchas gracias por estar presente y por dar tan buen nombre a tu pueblo. Y nada, que viva Foios y que viva España. Molt bé, moltes gràcies. Gracias, hasta luego.